Hola chicos, yo soy María, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Antes de comenzar quiero hacerles una pregunta para que se tomen 5 segundos y la respondan. ¿Cuántos de ustedes tienen el hábito de ahorrar? Yo sé que el 99% internamente van a decir, no tengo ese hábito porque lastimosamente no nos criaron así, antes nos criaron queriendo gastar demasiado, pero pues nunca es tarde y el día de hoy les voy a hablar de 3 métodos que nos van a ayudar a desarrollar ese hábito de ahorrar o capitalizarnos para desarrollar el negocio que queremos o las inversiones que queremos. Entonces, para que no perdamos más tiempo, comencemos con el video. El primer método del que les quiero hablar es uno desarrollado o creado por Hart Ecker. Hart Ecker es un escritor y empresario, es muy conocido por un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria, y él creó este método de ahorro que es dividir nuestro ingreso por porcentajes. El primer porcentaje que debemos separar es un 55% para nuestras necesidades básicas, o sea, la alimentación, los productos de aseo personal, el arriendo o la cuota de la casa o los servicios públicos, en fin, todas esas cosas que necesitamos para subsistir. Para esto un 55%. Después nos habla que como seres humanos es importante distraernos, salir de la monotonía para poder crecer y avanzar. Entonces un 10% lo debemos separar para diversión u ocio. Entonces para ir a cine o para comprarnos alguna cosita que queramos, para que nos ayude simplemente a salir de esa monotonía, porque vemos que muchas veces cuando la gente cambia de ese círculo vicioso, esas cosas que hace diariamente, es donde comienza a crecer. Entonces él dice que eso es súper importante. Entonces un 10% para diversión u ocio. Otro 10% que me parece muy importante es para educación, ya sea la universidad o la educación que él habla, que es la que yo también les hablo, que es la educación de libros, comprarse en libros, por ejemplo los de él, que son muy buenos, asistir a conferencias, a eventos, inscribirse a estos talleres que son tan comunes hoy en día, pero tan buenos en internet, que nos ayudan a desarrollar habilidades específicas que nosotros queramos, algunas capacidades. Entonces un 10% para esa educación. Otro 10% para que empecemos a capitalizarnos para desarrollar inversiones a mediano o largo plazo. Esto no es lo mismo que el ahorro, porque él dice que muchas veces el ahorro no tiene un fin como tal, sino simplemente tener una reserva de dinero para lo que pueda pasar en un futuro. Entonces dice que él lo divide, el 10% que les estoy hablando, que sí es como un capital para poder invertir en un futuro, y ahora ese 10% que lo vamos a sacar para ahorro, que simplemente lo vamos a guardar, por ejemplo, en un banco sin un fin específico, simplemente para tenerlo ahí guardado, ya sea que si en un futuro nos resulte otra inversión y necesitemos más dinero, o tengamos una urgencia o un plan de emergencia, o simplemente lo dejamos ahí como herencia para nuestros hijos, pues ya cada quien verá. Y el último 5% del que habla es donación. Me parece muy importante, chicos, este tema. La verdad, yo estoy tratando de empezar a interiorizarlo y hacerlo. Cuando yo escucho a todos los grandes empresarios, a personas muy importantes, presidentes que han marcado la historia, siempre hablan de la importancia de la donación o pues el diezmo. Aquí va pues la parte de las creencias de cada cual, pero hablan mucho de diezmar, de la importancia de esto, de las bendiciones que uno recibe cuando de verdad entrega ese dinero a obras sociales, a personas que lo necesitan. Cada cual decide en qué hacerlo, pero que es muy importante este tema de la donación. Yo aquí pues tengo como algunos pensamientos en cuanto a darle dinero a las personas que están en la calle pidiéndolo en mendicidad, por muchas leyes universales que después les voy a hablar de ellas, pero pues sí podemos buscar fundaciones o causas que nos muevan, que veamos que sean serias, que de verdad podamos aportar algo positivo a la sociedad y empezar a hacerlo.
Entonces, ese es el método de Hart-Ecker, repartir nuestro ingreso por porcentajes: 55 necesidades básicas, 10% diversión u ocio, 10% ahorro, 10% capitalización para inversiones a mediano o largo plazo, 10% educación, súper importante, y 5% para donación o para ir creando ese ahorro para el diezmo. Ahora bien, el segundo método del que les quiero hablar es el Fondo de Creación de Riqueza, o más conocido, más fácil, FCR. Este método me lo enseñó una persona acá en Medellín, que se dedica como a enseñar de finanzas, a tener talleres, etcétera, y me pareció muy interesante explicarlo. En este método también cogemos nuestro ingreso y vamos a separar un porcentaje. Él en este caso no nos dice un porcentaje fijo, a diferencia de Hart-Ecker, que sí nos pone como porcentajes estrictos para cada cosa, sino que simplemente dice que de acuerdo a nuestro ingreso y nuestra vida, nuestro presente actual, saquemos un porcentaje que lo vamos a utilizar para invertir. Obviamente siempre la recomendación es sacar un 10%. Si nos toca menos, lo sacamos menos, pero el ideal es 10% y ojalá no menos del 5%. Lo que vamos a hacer con eso, él pone el ejemplo con gallinas, y es que vamos a empezar a adquirir gallinas. Gallinas que son propiedades, negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas gallinas obviamente nos van a generar huevos, que estos huevos son esos ingresos residuales que nos producen esas inversiones que realizamos. Y lo que vamos a hacer con esos huevos o esos ingresos residuales que nos producen esas gallinas o esas inversiones es sumarlas al ingreso. ¿Listo? Si me queda fácil, por acá les voy a colocar la grafiquita para que me entiendan más o menos de lo que les estoy hablando, pero es súper fácil. Tengo mi ingreso, le saco un porcentaje, empiezo a adquirir gallinas, esas gallinas me producen unos huevos o ingresos pasivos o residuales, y esos ingresos residuales los voy a llevar a mi ingreso. Listo, no los voy a separar ni nada, sino que los voy a sumar a mi ingreso total, y obviamente voy, ya sea pues que mantenga el mismo porcentaje o lo aumente, pero pues como el ingreso subió, el porcentaje también va a aumentar, así sea el mismo 10%, y ahí es donde se va generando ese ciclo ya positivo, no el círculo de la rata, el que habla Kiyosaki, o los cuadrantes. En este caso vamos a empezar a generar ese ciclo de aumentar inversiones, aumentar ingresos residuales, hasta un punto que ya nos lleve a esa anhelada y cliché mencionada libertad financiera. ¿Listo? Entonces ahí es donde muchos escuchamos ese dicho de que la plata busca la plata y bla bla bla, que muchas veces nuestros padres lo hacen ver como algo malo, y no, es simplemente algo positivo de personas que tienen una información diferente, de que saben utilizar su dinero y utilizan ese dinero para producir más dinero, y eso no está mal, simplemente tienen una inteligencia financiera muy desarrollada, que ojalá todos lo hiciéramos, pues estamos a tiempo aún de hacerlo, pero de eso se trata. ¿Listo? Y por último les quiero hablar de otro método, o más bien un reto que les quiero colocar y quiero que todos hagamos. Es el reto de las 52 semanas. 52 semanas, si no me equivoco, tiene un año, y si me equivoco, pues perdón, me corrigen, pero 52 semanas tiene un año. Entonces, ¿de qué se trata este reto que vamos a hacer? Es que cada semana vamos a ahorrar o a guardar el dinero correspondiente al número de semana en el que estamos. Eso sonó como un trabalenguas, pero ya les voy a explicar bien. Vamos a coger la alcancía o una cajita, lo que queramos, y por ejemplo, entonces se los voy a colocar con dólares para que me entiendan más fácil. Entonces, todos los domingos, entonces se cumplió la semana 1, domingo, entonces voy a ahorrar $1. La semana 2, $2. La semana 10, $10, hasta llegar a la semana 52, que serían $52. Al final de este ahorro o de estas semanas vamos a tener un aproximado de $1,378 guardados, que yo creo que para nadie estarían mal, un ahorro que vamos a tener ahí. Claro está que es importante saber utilizarlos, no simplemente hacer el ahorro para diciembre para que llegue y me lo gaste inmediatamente en ropa o lo que sea, sino que de verdad sepamos utilizarlo y emplearlo para algo más útil, por ejemplo, para empezar a comprar esas gallinitas que nos empiecen a dar nuestros ingresos. Pero créanme que lo más importante de este reto es, como les dije en el anterior, empezar a crear ese hábito, que posiblemente no es con mucho dinero, hay muchos métodos parecidos, muchos retos similares, pero que lo más
más importante de estos retos es que nos empiezan a nosotros a crear ese hábito, y después de creado el hábito no hay nadie que nos lo quite y lo vamos a empezar a hacer de forma automática. Entonces ojalá todos empecemos a hacer ese reto, el reto de las 52 semanas, para que a final de año todos tengamos ahorrados aproximadamente $1,400, que yo sé que a nadie le sobran, para nada está mal, y sería un buen punto de capitalización para comenzar algún negocio o alguna inversión. Antes de terminar, les quiero recomendar 4 libros que me parecen muy interesantes para empezar a desarrollar esa inteligencia financiera, y que también nos hablan de algunos métodos que podemos empezar a ahorrar o a capitalizarnos para comenzar a desarrollar nuestros proyectos de negocio o nuestras inversiones. El primero es el que les dije de Hart Ecker, Los secretos de la mente millonaria. El segundo es Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Chicos, de verdad que este libro es impresionante. Todos a leernos este libro. Listo, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. El tercer libro que les quiero recomendar, que es el que me estoy leyendo actualmente, es El hombre más rico de Babilonia. Me parece muy interesante en este tema del ahorro, porque nos habla de eso, de la importancia de ahorrar ese 10% mensual de nuestro ingreso y de empezar a generar ese hábito, que de verdad que con eso, así lo veamos muy pequeño hoy, vamos a poder crear grandes fortunas en un futuro. Y por último, un libro que posiblemente no es muy de finanzas, pero que nos va a empezar a desarrollar esa mentalidad ganadora, a sentirnos que podemos hacerlo, sentirnos merecedores de todas esas cosas buenas que tiene el mundo, es La magia de pensar en grande. Listo, este libro yo ya me lo leí hace un tiempo, a mí me parece muy pesado, pero pues la información es impresionante, entonces les recomiendo esos 4 libros. No quiero que piensen, porque todavía lastimosamente estamos en esa mentalidad de que el dinero es malo, de que la gente tan ambiciosa. Ser ambicioso no es malo, ser codicioso sí es malo, pero ser ambicioso no es malo, porque pues si las cosas se crearon, si el mundo tiene tantas cosas, es porque nosotros también tenemos el derecho a disfrutarlas. Obviamente por eso me enfoco tanto en la educación, en que leamos, en que asistamos a eventos, en que nos asociemos con personas correctas, porque no se trata solo de un crecimiento a nivel monetario, sino también un crecimiento a nivel personal, espiritual, muchos aspectos, una riqueza integral. Entonces empecemos a desarrollar todo eso. Bueno chicos, ese era el tema de hoy, espero que de verdad les sirva demasiado, que comencemos a hacer ese reto, a desarrollar todo ese hábito de ahorro. Si tienen algún otro reto o método que ya hayan utilizado, que les haya servido o que hayan escuchado alguna vez, lo dejan acá en los comentarios, que yo sé que a todos nos va a servir demasiado. Muchas gracias por ver este video, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que les avise apenas suba un nuevo video. Denle like, que como ya les he dicho, a ustedes no les cuesta nada y a mí me sirve demasiado. Síganme en mi Instagram, que por acá se los dejo, y nos vemos en un próximo video. Chao.